Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes en sus hogares. Como de costumbre, los miércoles tenemos estos programas para poder entrar a sus hogares y compartir con la familia. Los cristianos tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Bien, me acompaña el anciano Javier Cruz y Héctor Galindo, ancianos miembros de la iglesia. Vamos a hablar y platicar un poco sobre la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32. Hemos estado hablando todos estos tiempos atrás, mis queridos hermanos, sobre la familia, sobre los padres, sobre las madres, sobre los hijos. Y esta es una ocasión cuando un adolescente, ustedes van a ver la narración de Lucas, ya una persona que dice que piensa razonar, que piensa entrar y dice, bueno, yo le puedo pedir, pues mi papá no se muere todavía, en otras palabras, pero le puedo pedir la herencia que me corresponde. No quiero esperar a ser heredado después de que él muera. Quiero y le voy a pedir la herencia. Y lo hizo, parafraseando. Le pidió la herencia y el padre la repartió no solamente a él, se la dio también en la parte del que le corresponde, como el hermano menor, y la otra parte que le corresponde al hermano mayor. Pero esto se vuelve una narración tan llena de amor, de sabiduría del Padre, de reconocimiento, de reacciones que ve al saber que en su casa estaba mejor que andar en el mundo. Entonces, vamos a Javier. Bendiciones, buenas. En esta oportunidad, pues, vamos a leer. Vamos a empezar con Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí pues, así como lo comentaba el pastor, vamos a continuar después con la lectura, pero vemos una serie de parábolas que se presentan en el capítulo 15. De hecho, la palabra pródigo dice que es de una persona que desperdicia y que consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón,
que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. Imagínense el caso de una persona que hereda una gran cantidad de dinero, que hereda una gran propiedad o muchas propiedades, y que es un hijo que prácticamente no le costó el esfuerzo de sus padres, sino que simplemente recibe esa gran cantidad de bienes y comienza a derrocharlos. De hecho, la historia de este personaje comienza de esa forma. Como le comentaba, esta parábola del hijo pródigo pertenece en ese capítulo a 3 parábolas. Está la oveja perdida, está la moneda perdida y cierra el capítulo 15 con la historia que estamos comentando hoy, que es la parábola del hijo pródigo. Pastor. Sí. Jesús dice que este padre tenía 2 hijos, pero el menor dice que juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Mire usted, ¿cómo puede este muchacho, y se lo va a poner en la vida real, no saber manejar lo que tiene? No tener. Si con los ejemplos que está el mismo nuestro Señor Jesús pone, cuando le da talentos y uno lo entierra, los otros si produce, le dice, me lo hubieras metido en el banco. Bueno, uno de los ejemplos, yo sé que tal vez no lo leyó, pero estamos viendo qué podemos sacar nosotros en todo esto. Al derrochar todo, pues, ¿por qué vas a gastar tu dinero en lo que no es pan? ¿Por qué vas a gastar tu dinero en lo que no necesitas? ¿Por qué lo vas a echar a perder todo el trabajo de la herencia de tu padre? Que él es el que trabajó. Claro, tú le ayudaste, pero no para derrocharlo de esa manera. Entonces, claro, dice que vino una escasez. Con dinero no hay escasez, hermano. Pero la escasez viene con él mismo. Vino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidades. Y entonces necesitaba poder conseguir un empleo, necesitaba trabajar. Todos necesitamos generar dinero para nuestra casa. Usted tiene el ejemplo aquí. ¿Cuántos se van de aquí siguiendo el sueño norteamericano? Buscando una mejor forma de trabajar, una mejor forma de ganar dinero para sustentar no solamente a ellos, sino a su familia. Pero este se invierte, hace todo al revés. Todo al revés. Lo derrocha y todo. Tal vez no le costó, o sí le ayudó a trabajar al papá, pero no todo el mundo no sabe manejar su dinero. Hay que aconsejarse. Me dieron, tengo este dinero, ¿qué hago? Mientras pienso qué hago, lo guardo en el banco para que me vaya ganando intereses y puedo tener algo yo de ganancia. Pero lo desgastó desenfrenadamente, derrochó su herencia. Héctor. Sí, como bien decía nuestro pastor y hermano Javier, hay tantas enseñanzas que sacar de esta parábola del hijo del pródigo para aplicarlas a nuestra vida familiar. Bueno, de entrada nos dice que el padre tenía 2 hijos totalmente distintos. Los hijos nunca van a ser iguales ni en su carácter, ni en su forma de ser, ni en su forma de actuar, ni en su forma de pensar. Por lo tanto, como padres o madres de familia, hay que saber cómo tratar a cada uno de ellos, porque uno de ellos, pues, el pastor nos está explicando ahorita, totalmente desesperado por gastar el dinero a lo loco, como hubiera lugar. Esa es una enseñanza que veo ahí, pastor, de entrada, de que los hijos son diferentes unos con otros. Sí. Luego, que uno de ellos se juntó con la gente del mundo. ¿Y cómo acabó? El que gastó la herencia acabó en la pobreza, apacentando cerdos. ¿Por qué? Pues,
Dicen por ahí, y realmente es muy cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Él se juntó con gente que no era para nada seguidora de Dios ni de Cristo, sino que del mundo. Y acabó sumamente mal. Tenemos que tener mucho cuidado quiénes son las amistades de nuestros hijos, con quiénes se llevan nuestros hijos, con quiénes platican nuestros hijos, porque los pueden caminar o por el buen camino o por el mal camino, que fue el ejemplo que nos da aquí de este hijo pródigo que se perdió totalmente. Sí. Esto de las compañías, ¿quién es tu amigo? ¿Con quién andas? Eso, mire, los han repetido en cantidad de veces desde que éramos niños, nuestros padres. Pero es verdad. ¿Cuál es la compañía que tienes? Mientras tienes amigos. Mientras no tienes, tus amigos se van retirando poco a poco. No tienen nada que sacar. Entonces, el dinero se termina, el dinero se acaba. El caso de este muchacho, del hijo pródigo, así lo llamamos, tuvo que salir a buscar trabajo. ¿Y qué le tocó? Lo que nunca había hecho en la casa del padre, le tocó hacer, ir a apacentar cerdos, ir a cuidar cerdos, queriendo quitarles las algarrobas que les daban. Esa es la comida que tenían los cerdos. Y había escasez. Estaba bien. Y él empieza a ver la realidad de las cosas. Salí de la casa del pan, salí de la casa del padre, donde yo tenía todo. Era el niño mimado. Ahora los jornaleros de mi padre están pasándola mejor que yo, están comiendo mejor que yo, viven mejor, no tienen esta preocupación. Y en cambio, mi situación, ¿cuál es? Entonces volver, razonar, analizar, hacer un alto, un stop. Pero desgraciadamente muchas veces hacemos el alto, hacemos el stop cuando no tenemos ya nada. Sí, es maravilloso porque todo este capítulo 15 de Lucas muestra prácticamente la misma condición. Lo que es la parábola de la oveja perdida muestra a un hombre que pierde a su oveja. Va, la busca y al encontrarla se goza. La moneda perdida es una mujer que pierde una dracma. Y una dracma dice que equivalía como a 3.5 gramos de plata. O sea que era una moneda muy valiosa. Al perderla, la busca con diligencia. Pero también cuando la encuentra, se goza de haberla encontrado. Y en esta tercera parábola del hijo pródigo, aunque nosotros estamos platicando del hijo pródigo, imagínense el sufrimiento del padre. Claro. Porque en esta historia es el padre quien pierde a su hijo derrochador. Solo que en este momento, así como lo comenta el pastor, imagínense la poca importancia que le dio este joven a tener esa sabiduría para administrar todo lo que recibió. Lo derrocha, lo gasta en mujeres, en vicios, en qué sé yo, pero él tiene que llegar y tocar fondo. Tiene que llegar a una situación en la que se acaba su dinero y no solamente eso, sino que comienza una hambruna en aquella provincia y él ya no puede sostenerse. Tiene que llegar hasta lo más humillante, hasta lo más de la carencia, hasta lo más profundo, para poder reconocer de que aún los trabajadores de su padre tienen mejores condiciones de vida que él. Hay una versión que me llamó mucho la atención en este versículo, que dice, creo que es en el versículo 17, la versión TLA dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Sí. Imagínense que a veces el pecado como aturde nuestra mente, a veces el pecado hace que nosotros no miremos claramente, pero quizás el Señor pues, hace uso de esas situaciones duras para que nosotros volvamos a nosotros mismos. La Biblia dice, volvió en sí, pero esta versión dice que por fin comprendió lo tonto que había sido. Había abandonado su condición de hijo, había abandonado la comodidad,
por querer experimentar el pecado, por ensuciarse, por contaminarse, porque dice que se fue a una provincia apartada. Pero llegó un momento, quizás el momento más duro para él, donde reconoció que había sido un tonto. Y es un poco fuerte la palabra tonto, pero en realidad a veces actuamos de esa forma, porque tenemos todo en Dios, pero aún así hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a buscar el mal. Héctor. Sí, esta parte que toca Javier es bien interesante porque el padre lo deja que se vaya a experimentar. No, lo vemos actualmente en la sociedad. ¿Cuántos jóvenes se desesperan por ser independientes? Se quieren ir de la casa a probar. Bueno, si tan desesperados, duele, realmente le duele a un padre, pero tiene que dejarlos. ¿Para qué? Para que vean la diferencia que hay de enfrentar al mundo solos a enfrentarlos con una familia que los respalde. Sí, llega un momento en que hay que ser independiente y como la misma Biblia lo dice, todo es hermoso en su tiempo. O sea, a los hijos hay que decirles claramente que hay que esperar, hay que ser pacientes, que aprovechen los beneficios de estar con sus padres, de estar en su hogar, que los apoyan para que estén estudiando o que estén trabajando. No es lo mismo que se las vean solitos ante el mundo, pero cuando insisten y se van, lamentablemente a veces es necesario para que de trompón en trompón entiendan y regresen, tal y como lo hizo aquí el hijo pródigo, que bendito sea Dios, reconoció su error y volvió a buscar a su padre, volvió a su hogar. Es duro, pero a veces creo que es necesario que se cometan ciertos errores los hijos para que aprendan de dichos errores. No podemos tenerlos en una burbuja de cristal todo el tiempo. Amén. Esto sucede y en la actualidad yo conocí a una persona que estudiamos en la secundaria. Este recibió una herencia grande. Hoteles, casas y un montón de bienes. En menos, increíble, en menos de 2 años, esta persona andaba pidiendo. Pero lo que estamos hablando, Dios nos pone espejos en la calle, nos pone ejemplos. Lo que pasa es que tenemos que ver, analizar, razonar, sobre todo si está en Cristo, ya tiene que su mente cambiar. Se juntó con amistades. ¿Y qué pasó con las amistades? Lo aprovecharon. Entonces no eran amigos. Eran una manera de subsistir ellos con lo que aquel tenía. Prácticamente compraba a sus amistades. Y mientras tenía, lo iban a adular. Le iban a decir, sí, mira que allá. Cuando no tiene, se olvidaron de él. ¿Qué es lo que pasó? Se olvidaron de él cuando no tenía, cuando ya estaba fracasado y nadie lo levantó. Cuando él abrió sus ojos, andaba buscando amistades que le dieran de comer. Increíble. Todo el mundo lo sabía. Pero ¿cuál fue la decisión? El derroche. No me costó nada. Lo voy a derrochar. No busca consejo, no busca ayuda. No tiene parientes que le digan, mira, estás haciendo mal, o no les hace caso. Porque en este caso, el padre le dio, pero el padre sufría. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Cómo es que estará haciendo? ¿Cómo duerme? ¿Andará con hambre? ¿Qué sé yo? Lo que le puede pensar un padre para favorecer a sus hijos. Entonces, esta enseñanza que nos da es una enseñanza diaria de la vida. Hijos todos tenemos. Y algún día usted les va a heredar. No se trata de heredarles la moneda. También le hereda sus estudios, que eso no se los van a sacar de la cabeza a nadie. Generalmente hemos hablado a nosotros enseñamos cómo defenderse en el mundo, enseñamos cómo
hacer una profesión, enseñamos cómo levantar la persona, pero no le enseñamos cómo va a vivir la vida eterna, que es una vida eterna. No les enseñamos cómo defenderse, cómo buscar a Cristo, cómo buscar a Dios, quién es. Con Él todo lo podemos, porque Él nos ayuda. Él nos dice, en su palabra nos pone los ejemplos. ¿Y por qué no lo metiste al banco? Hubieras ganado dinero. No, porque yo sé que este era un hombre enojado y que no sé qué. Quítenselo y déselo al que tiene más, porque este sí sabe administrar los bienes que le he dado, los dones, las dádivas que yo le doy. Este sí sabe administrar. Entonces, a este quítenle lo que tiene y lo dejaron en cero y déselo a este, para que este va a prosperar, hermano. Ahora, la parábola habla de que este muchacho no estaba solo estaba en el mundo, fracasó, pero en esas chispas, en esos momentos, se acordó. Y bueno, dice la pastora, estaba dando un tema la vez pasada, que decía, despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Amén. Sí, amén. Entonces, este se despertó de su sueño de emborrachado de riqueza, de poder, que no le duraron mucho. Y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué sacudida, ¿verdad? Es tremendo. Al ver con quién platicaba, yo casi aprendía a gruñir como los cerdos, porque es el trabajo que le dieron. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si mi padre, en la casa de mi padre, a mí no me falta nada. El más pequeño de los trabajadores de mi padre comen, duermen y visten mejor que yo. No están pasando hambre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, ya sé. Me voy a aprender una cancioncita, me voy a aprender unas frases y no lo voy a dejar hablar al Padre. Cuando lo mira, le dice, no soy digno de llamarme tu hijo. Y se la inventó. Pero ya tomó. ¿Qué fue lo que lo hizo volver al Padre? El hambre, la miseria, convencerse de que no tiene amigos, que aquellos amigos no eran amigos, eran aprovechados mientras tenía cómo darles a ellos, pero a él no le favorecía nada. Se despertó. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, mejor agarro mi matate y voy a agarrar camino a la casa del Padre. Ese pastor que dice ahí en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. O sea que ni siquiera sus amigos, entre comillas, le quisieron ayudar después. Nada. Sí le ayudaron a gastar el dinero, sí le ayudaron a derrocharlo, pero después ninguno le tendió la mano. Claro. Dice que tuvo que arrimarse para poder conseguir un trabajo. Entonces, vemos cómo ahí es donde él empieza como a reflexionar, porque los trabajadores de su padre estaban en otras condiciones. Claro. Aparte dice ahí en el versículo 16 que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Y mire, yo no sabía qué eran lo que eran las algarrobas, pero hay un árbol que da un fruto con una especie de vaina. Y eso es lo que le dan de comer a los animales. Pero también las personas que en ese tiempo tenían una extrema pobreza podían comer de ese tipo de alimentos. Después dice que no soportando el hambre, deseaba comer esas algarrobas. Y además, él toma esa decisión. Él viene, reconoce y dice, ok, los trabajadores de mi padre tienen mejores condiciones, voy a ir a que me dé trabajo. Voy a ir a que por lo menos pueda tener yo un trabajo digno. Pero mire lo hermoso, pastor.
Y es que ese Padre lleno de misericordia dice que lo vio desde lejos. Quizás, no sé, hay una canción de un salmista que habla sobre esta historia que pues a mí me edifica mucho, porque dice que ese padre miraba todos los días por la ventana. Esperando. Quizás cuando él iba a trabajar al campo, volteaba a ver al camino donde su hijo, el camino que su hijo había abandonado. Tal vez si en ese momento él regresaba. Pero un día se le cumplió ese sueño, se le cumplió esa petición y miró a su hijo que venía a lo lejos. Y no le importaba si venía sucio, no le importaba si venían harapos. Él corrió, se le lanzó al cuello, lo abrazó y lo besó. ¡Qué hermoso! Sí, esta parte es bien bonita porque realmente todos nosotros necesitamos día con día, y como tuvimos nosotros un retiro hace poquito, volvernos a Dios. Perfectos no somos, ninguno de nosotros, todos cometemos errores diariamente. Lo importante es reconocer esos errores, humillarnos, no creernos más allá de lo que no somos en realidad y acercarnos a la misericordia del Padre, porque Él nunca va a despreciar un corazón humillado y arrepentido. Pero si nosotros permanecemos con altivez, creyendo que no cometemos errores, que estamos bien, que no es necesario pedir disculpas, estamos muy mal, muy mal. Si fuéramos perfectos, ya nos hubiera llevado el Señor así como llevó Elías, pues. Pero no es así. Estamos en una lucha día con día, donde tenemos que buscar al Padre, pedirle perdón. Él nunca nos va a despreciar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor. Entonces, lo que dice Javier, el Padre siempre nos está esperando. Él conoce todo. Anoche la pastora nos hablaba de esto. No podemos escondernos de absolutamente en nada del Señor, ni siquiera nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos. Es imposible escondérselo al Señor. Entonces, vayamos, busquemos del Padre, pidámosle perdón, arrepintámonos, y Él nos va a recibir. Siempre nos va a recibir, todo el tiempo. Qué maravilloso. Es la única vez que vemos al Padre correr. Amén. Sí, Amén. sí. Correr al encuentro. Ahora, lo que estaba diciendo Javier, el Padre tiene la esperanza de que su hijo va a regresar. Tiene la esperanza de que su hijo muerto, porque lo hacían muerto, no tenían noticias, ¿a dónde estará? Podía volver. Sí. Sí. Porque cuando el hambre aprieta, hay que ver dónde está el pan, a dónde está la casa del pan. Después de reflexionar, no gastes el dinero en lo que no es pan. Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos, cobra vida, busca. ¿A quién voy a buscar como solución? A mi Padre. Amén. De Él salí y Él no me va a rechazar. Se le olvidó lo que le iba a decir, porque el Padre, como tú dices, sale corriendo. Allá viene, será Julanito, será mi hijo. Y corrió a abrazarlo. Qué cosa más bella. No le preguntó, venís hediondo a cerdo. Ni siquiera por el dinero le preguntó Nada. qué lo había hecho. Venís hediondo a hierba, a zacate, a marihuana y todas esas cosas. No le preguntó, lo besó. A veces traía niguas, pues ya. Dicen que cuando el que cría cerdos hay niguas. A saber, pues no tenía. Entonces, lo abraza. El Padre lo ama y lo acepta así como viene. No le está pidiendo nada. Lo recibe así como viene. Porque viene en busca de una solución, del perdón, del arrepentimiento. No necesitó hablar, decirle al Padre, Padre, estoy arrepentido. El Padre sabía que estaba arrepentido. Porque fue un fracaso. Las amistades fueron un fracaso. Las mujeres, todo lo que lo rodeaba, fueron un fracaso. Entonces venía
a pedir perdón, venía arrepentido. Padre, aquí estoy. Y se abrazó, lo llevó y le dijo, bueno, hagamos fiesta. Porque dice que hay fiesta por uno que se arrepienta. Qué bueno, hagamos fiesta. Vayan a contratar a los gatos bravos, a los halcones. No, dijeron, vamos a contratar a las águilas cantoras de Benecer y vamos a hacer fiesta. Pero fíjese la diferencia que existe entre el hermano que está en la casa. Sí. Porque dice ahí que andaba en el campo, andaba en el mundo, el hermano mayor. Porque a qué le dieron también su herencia. No es que no le dieron. Y cuando se dio cuenta, cuando oía que Javier y la muchacha estaban cantando, las de alabanza, ¿qué pasará aquí? Y por la ventana, ay, no quería ni entrar, hombre. Miró y fue a protestarle al padre. Mira, este que derrochó el dinero, este que andaba con prostitutas, este que tenía amigos ficticios, este, matas al cordero más gordo y le haces fiesta. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo que estoy aquí? Yo también trabajo. Bueno, pues recibes tu paga como obrero. Ya te repartí tu herencia. Pero hay una diferencia. Este que se fue, sí me reconoce como su padre, como hijo. Vos tenés todo aquí en la casa y no haces fiestas y no haces nada y con tus amigos, es porque no querés, porque no te consideras hijo. Y te lo estoy demostrando al darte tu herencia. Pero este sí, este que hacía muerto y resucitó. Es ganancia para mí. Se olvidó del dinero y de toda aquella cosa del padre. Ahí lo tenía. En cambio el otro le protestó. No, ¿cómo mirás que? Porque no se consideraba un hijo. Pues si hubiera considerado hijo, bueno, yo voy a disfrutar con mis amigos. Aquí tengo lo que tiene mi padre. Somos coherederos. Tanto el uno como el otro. Coherederos. Mire qué interesante. Entonces, qué enseñanza tan grande nos da el Señor Jesucristo al decirnos, tienes que acercarte, arrepiéntete de tus malos caminos, regresa a la casa del Padre, devolvámonos a Dios, como dijo el hermano Héctor de la prédica del retiro, volvámonos a Dios nuevamente. Él me va a ayudar, Él me va a favorecer, Él me va a perdonar porque llego arrepentido y me va a aceptar nuevamente en su casa. Regreso al lugar de donde salí, de regreso a casa. Así le puse una prédica yo, de regreso a casa. Entonces, encontramos un camino a pesar de las dificultades, a pesar de las malas amistades, a pesar de las adversidades, a pesar de los tropiezos. Si nos levantamos y nos volvemos al Padre, encontramos las puertas abiertas. Amén. Me llama la atención el versículo 21, pastor, porque dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y imagínense que el hecho de arrepentirse, cualquiera podría haber llegado y decirle, Padre, perdóname por haber perdido tus bienes. Pero él reconoce que primero sus pecados ofendieron a Dios. Claro. Y es que eso es lo que sucede. Claro. Aunque yo venga y tal vez ofenda a mi hermano Héctor, al haberlo ofendido a él, primero estoy ofendiendo a Dios. Por eso viene
por eso puede verse de que hay un arrepentimiento genuino en este hijo, porque él le dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ofendí a Dios primero y te ofendí a ti también, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre hace una gran fiesta, ¿verdad? Porque le dice: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle el anillo en su mano y pónganle calzado en sus pies. El padre le restituye 3 situaciones. Primero, le restituye la cobertura. Él ya tiene nuevamente una casa a la cual llegar. Ya no está lamentándose porque está viviendo con los cerdos y sin comida. Ahora tiene una casa de pan, ahora tiene dónde habitar. Se le restituye el anillo, se le restituye la autoridad. Sí. Y número 3, se le restituye el calzado para que él pueda pregonar nuevamente el evangelio de la paz. Así que tenemos una condición de hijos, y no es que la perdamos por el pecado, sin embargo es que nosotros mismos somos los que nos apartamos cuando buscamos la maldad. Dice el 23, el padre dice: y traed el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Y fíjese que me llamó la atención algo también, pastor, porque dice, por ejemplo, en las 2 parábolas anteriores de este capítulo, cuando el hombre pierde la oveja, dice que al final dice que hay más gozo por el pecador que se arrepiente que por el justo que no necesita arrepentimiento. Sí. En el dragma también dice lo mismo, de que hay gozo por el pecador que se arrepiente y que no lo hay cuando está el justo que no lo necesita. Y aquí, ahí usted mencionaba el caso del hermano. Vemos gozo en el hijo que se arrepintió, pero no vemos gozo en el hijo que es justo, lo vamos a decir entre comillas, porque está cerca del padre, estuvo todo el tiempo con su padre, pero él no se alegró de que su hermano regresara a su casa. Quizás él se justificaba con sus propios razonamientos. Me llama la atención porque dice Lucas 18, 11 al 12, y es el caso del fariseo y el publicano, que dice que puesto en pie, él oraba y le decía a Dios: yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni como este publicano. Y logro ver la misma actitud en el hermano del hijo pródigo. Porque si usted se fija, dice ahí en el versículo 28, le dice que el hermano se enojó y no quería entrar. Salió, dice, de su padre y le dijo: he aquí, todos estos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito. Entonces, pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, sino tu hijo, estaba enojado Claro. este joven. Digo yo que joven, ¿verdad? Pero dice: ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y vemos la misma actitud, tanto del fariseo, representada en el hermano mayor, y también vemos la actitud del publicano que viene humillado a la presencia de Dios, y vemos la misma actitud en el hijo pródigo cuando se acerca a su padre. Amén. Así es. Bien, vamos a dar tiempo. Nos fijamos en esta parábola donde nos muestra a los 2 hermanos la actitud del padre que ama y que perdona, la actitud del hermano que viene después de fracasos y todo, pasó por una escuela para poder reconocer que en la casa del padre nunca debió de salir, que ahí tenía todo, que no importaba el dinero se termina si no lo sabe administrar. Así es. El otro hermano trabajaba en el campo, estaba en la casa del padre, pero no había aquella confianza de hijo y padre. Posiblemente con lo que miraba con los jornaleros, así el ambiente lo absorbe a él. Porque como hijo y mayor, pues hombre, tendría que hacer
esto me corresponde, papá, mira, voy a hacer esto. Como hijo, no hay confianza. Y luego, la alegría del sufrimiento del padre al ver que su hijo retorna, que viene y que viene derrotado del mundo. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y ahí lo muestra. No lo van a ver como lo van a ver los hermanos, los parientes, los cristianos. Diferente. Entonces, vamos a ir terminando para darle las gracias a cada uno de los hermanos que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo, decirles que hay que reflexionar. Las amistades son seleccionadas. Tenemos que ver quién verdaderamente es el amigo y quién no. Porque hay gente que anda buscando aprovecharse nada más. Y cuando ya lo miran que no hay nada, se le retiran, no lo conocen y ahí termina. Entonces, vamos a ir terminando. Vamos a darle gracias al Señor para que el Señor honre las hermanos que nos están viendo dentro de sus hogares, que nos han permitido entrar a sus hogares. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias. Gracias por permitirnos entrar a los hogares de nuestros hermanos. Una enseñanza muy bonita, una parábola muy interesante, donde en realidad nos está dando la oportunidad el Señor de arrepentirnos, de pedir perdón, de nunca haber salido de su casa, sino, si usted ha salido de su casa, vuelva a la casa del Padre, vuelva a la casa del pan, vuelva a los brazos de Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Es el único que va a ser fiel entre todos. Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces, gracias mis hermanos por permitirnos entrar y nos estamos viendo la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga